Vaya, canejo. Resulta que en 1875 la Indiana de Catel se había sublevado. No sé por qué, pero Catel le había roto el tratado de paz. ¿Y qué hizo entonces? Juntó a su gran indiada y empezó a hacer el saqueo y la maloneada. Empezó por Olavarría, por Azul. Y llegaban las noticias de todas partes de que justamente estaban haciendo estragos en todos los poblados. Estaban incendiando y sacando y matando a la gente como siempre, estos salvajes. Pero ¿qué pasó? Resulta que el, el presidente Avellaneda había convocado a su ministro de guerra, Alsina, de que pida los refuerzos necesarios para que justamente se pueda dar fin a esta fechoría de este cacique que estaba haciendo estrago en toda la frontera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el capitán Mendoza estaba ahí en Tapalqué, ordenaron, vino un chasque apresuradamente y le dijeron que se tenían que dirigir a Olavarría porque Olavarría estaba siendo sitiado. El capitán Mendoza no tenía justamente tantos soldados porque, imagínense, eran un pequeño fortín con 40 milicos y no podían llevar todo el armamento, así que los chasques iban hacia Tandil, Azul, Olavarría, en todas las partes iban a los jueces de paz a solicitar que vayan a ayudar ahí a Olavarría porque la estaban pasando mal. Entonces capitán Mendoza ordenó a su teniente de que forme a todo. Entonces había 30 milicos montados, más el teniente, el sargento, más el capitán Mendoza, y dejó solamente a un sargento para que cuide el fortín, que habían quedado más o menos unos 9 milicos, 8 milicos. ¿Qué pasó entonces cuando empezaron a partir? Ya se escuchaba a lo lejos los chasques que venían portando malas noticias para todos lados y pidiendo la pronta ayuda de los milicos para que vayan a cuidar a la frontera, porque las familias estaban siendo atacadas. Imagínense una estancia que contaba más o menos que era como un fortín, tenía su fosa y tenía sus peones. No tenían también tantas armas que digamos, y los indios venían en bandada. Según se decía que más o menos habían 3.000 a 4.000 indios, 4.000 lanzas, que era de temer, porque esos pasaban en un lado y hacían estrago, hacían desaparecer en un momento a los defensores, mataban a todos, se llevaban a las familias, era un desastre total. Cuando más o menos iban a 5 leguas, se ve en el horizonte así de que, por ejemplo, el gran polvaderal eran las arriadas que estaban haciendo los indios, era más o menos, llevaban bastante, porque habían empezado a recolectar por todos lados. La tribu de Castel se había organizado bien, se habían organizado en varios bandos, eludieron a las líneas de fortines. ¿Y qué hicieron? Una vez que estuvieron tierra adentro, empezaron a saquear todo. Llegó un chasque directamente de Olavarría pidiendo por favor que llegue lo más pronto posible porque está sitiado y están empezando a prender fuego a todas las casas y las familias van corriendo para lo fuerte. Entonces el capitán Mendoza con su gente apuran el paso. Cuando más o menos están llegando, notan que había una gran indiada, era una selva de lanza que se erguían en el horizonte. Entonces cuando estaban más o menos queriendo llegar al poblado, más o menos unos 300, 400 indios lo empezaron a cerrar el paso. Así que tuvieron que hacer a la carrera para poder llegar al fortín y al poblado. Entonces fueron a todo galope. Pudieron llegar, pero era terrible la situación porque ¿qué esperanza veían? Ninguna, porque imagínense, el poblado estaba aterrorizado y entonces el capitán Mendoza y se organizaron ahí en la plaza con los rifles para que empiecen a evacuar a la gente lo más que pueda. Cuando los indios iban llegando con gran precisión, los soldados empezaron a bajarlos a tiro a todo.
¿Por qué? Decimos esto porque justamente el armero del pueblo le facilitó bastante armas ¿cómo se llama? Al regimiento de Capitán Mendoza, que eran unos 30 más o menos, y le dio buenas armas y municiones. Entonces el Capitán Mendoza le dijo que si sobrevivían a esto le iba a pagar el gobierno, que se quede tranquilo. Entonces el armero dijo, con tal que defiendan, dice, la ciudad está todo bien. Pero igual la indiada era mucha y seguían yendo casa por casa y era muy atrevido porque caballos que habían atado ahí en los palenques iban y los sacaban, los arrebataban sin miedo alguno, sin ninguna, como si nada. Entonces organizaron a toda la gente y cuando estaban hicieron una gran columna de gente, le dijeron que no lleven nada que tenga de peso, una cosa así, porque tenía que ir a paso ligero. Y mientras hacían una columna así para que protegiera a la gente, los indios pegaron una avanzada tremenda. Entonces tuvieron que parar y hacer pie a tierra y los fusilaron a todos los indios, que retrocedieron inmediatamente. Entonces desde el fuerte mandaron una ayuda, un par de milicos más, para reforzar justamente la retirada. Cuando más o menos se quedó tranquilo de que la gente más o menos estaban a salvo, estaban por llegar a la fuente, vio que igual muchos dueños de comercio no querían dejar sus casas ni nada, que querían protegerla y defenderla. Y esto les decía el capitán que de nada sirve porque no van a poder hacer nada, son demasiados indios. Es tremendo. Entonces, ¿qué hicieron entonces? Como los indios no podían llegar porque las armas de fuego las tenían a raya, trajeron más o menos una increíble vacada y caballada que originaron un estampido para que justamente puedan arrasar el poblado y que puedan, cuanto mayor milicos maten mejor, porque eran los que más se animaban a combatir a la indiada. Entonces, cuando más o menos empezó el estampido, empezaron a apurar la marcha, y ahí empezaron a abrir las puertas del fortín. Entonces cuando veían que ya no podían hacer más nada, que iba la gente a morir aplastada, Mendoza y 10 milicos más salieron con el arma y empezaron a los tiros para desviar por lo menos la gran cantidad de la vaca. Y entonces hicieron eso, que la estampida se desviara un poco y que pasara por el costado del fortín. Y así hizo que justamente pudieran hacer pasar a todos los que puedan. Fue una situación muy osada porque los indios estaban atrás de justamente la estampida y no podían ir o sea, a darles a degüello a los milicos. Cuando una vez que entraron al fuerte, Mendoza empezó a recordar lo que le había pasado, cómo habían hecho casi igual el mismo método. Y después era solamente incendiar el fuerte y atacar. Pero esta vez Mendoza le dijo que a todas las defensas que dónde está su comandante. Y le dijeron que el comandante había muerto por salir al pueblo, que solamente había un sargento. Entonces eran más o menos unos 20 milicos. Bueno, entonces ¿qué pasó? Se organizaron las fuerzas y le dijo el teniente que todo el mundo agarre recipientes con agua y que lo tenga al lado porque los indios los primeros que iban a hacer era incendiar una parte del fortín para entrar ahí. Cuando pasaron todo el arreado, ahí nomás los indios se fueron, justamente empezaron a prender los pajonales que estaban ahí para quemar cierta parte más vulnerable ¿cómo se llama? Del fortín, porque vieron que cierta parte del fortín, las varas y las tacuaras eran muy finas y estaban muy secas. Entonces el indio vivo hicieron eso y empezó a arder el fuego, pero la única ventaja que tenía el fortín era que no había viento. O sea que si había viento, estaban todos porfiados justamente. Entonces, ¿qué pasó? La indiana empezó a tirar lanzas justamente para que se empezasen a quemar las paredes del fortín. Y lo estaba logrando. Pero justamente por la viveza del capitán Antonio Mendoza, los milicos que estaban preparados con eso eran más o menos una docena, con los baldes iban corriendo y tiraban, baldazos para apagar eso. Pero los indios estaban con sed de masacrar milicos nada más, o a la población.
Imagínense, era el escándalo que había en el Fortín. Las mujeres y los niños lloraban, era un griterío. Y no había, no había orden. Entonces Mendoza tuvo que hacer que los batallones se pusieran en línea. O sea, en la parte más vulnerable preparó unos 10 fusileros y en la otra también. Y le dijo, o sea, que preparen le preguntó al sargento del Fortín con qué armamento disponían, si los cañones estaban armados, si estaban en condiciones, y él le dijo que sí. Pero le dijo que los que estaban en las baterías se los llevó el comandante, porque llevó a casi a todo el personal. Y entonces le preguntó a sus soldados si había manejado los cañones, y tenía experiencia. Le dijo, uno sí, que necesitaba solamente un ayudante. Y había justamente 3 cañones. Entonces que empezaron a hacer, empezaron a limpiar con la sopapa adentro del cañón, metían las balas. Y ahí nomás empezaron a mandar bombazo a la indiada, que los hacía volar por el aire. Y esto enfurecía más a la indiada. Entonces la indiada estaba propensa en destruir la fuente, quemarlo y matar a toda la población y los milicos y todo lo que había ahí. No querían que nadie sobreviviera. Pero los mantuvieron a raya un buen tiempo. Y entonces como querían seguir atacando, no podían entrar al Fortín porque diga que contaba con un aljibe también el Fortín y tenían bastante preparado, o sea, unos recipientes para en todo caso apagar el fuego. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando fueron los indios, se acercaron muy cerca hasta donde estaba o sea, el portón del Fortín y donde estaba el puente levadizo. Y entonces cuando querían llegar eran matados justamente por los milicos. Pero algunos de los indios pudieron tirar, o sea, revolear la soga y con las caballadas tiraron el puente abajo, o sea, el puente levadizo. Y querían entrar a toda costa. Y entonces, ¿qué hicieron? Otra vez organizaron o sea, una estampida. Cuando la estampida entró, rompió las puertas. Y cuando rompió las puertas, ahí entraron todos los indios. Pero fueron recibidos a balazo limpio. Y el que caía ya estaba preparado, o sea, unos 20 soldados que empezaron a lo de huello. No tenía que venir un herido, dijo, porque el indio muerto es el que no combate más, le dice el teniente a los demás soldados. Entonces se organizó una pelea muy encarnizada. Pero vaya a saber, no sé por qué cosas de la vida, retrocedieron los indios para organizarse otra vez. Y dejaron que sigan metiendo más vaca para que reventasen, no sé si querían reventar el Fortín. Entonces el capitán Mendoza hizo poner un polvorín en el centro del ¿cómo se llama? De la plaza, o sea, del Fortín. Y le hizo prender una mecha para que reventase. Una vez que se reventó, las vacas empezaron, lamentablemente algunas murieron, pero hizo que se revirtiera la situación, que las vacas salieran. Y cuando las vacas empezaron a salir por el susto y por la explosión, los indios que estaban fueron atropelladas con su caballada, todo, y las atropellaron las vacas, o sea, a la indiada. Y entonces vieron que la situación estaba bastante peleada. Y los indios tuvieron que retroceder más de lo debido. Y eso le dio tiempo ¿cómo se llama? Al capitán Mendoza, de que sus soldados pudiesen otra vez ¿cómo se dice? Agarrar el puente levadizo y subirlo para que no entren. Entonces la situación se puso más tornable porque ya el puente levadizo quedó medio, no estaba en condiciones. Y cuando pudieron los indios organizarse otra vez, esta vez iban a venir para Degüello. Fueron con todas las fuerzas, bajaron otra vez el puente levadizo, entraron los indios y ahí empezó una batalla cruel. No solo los soldados tuvieron que pelear cuerpo a cuerpo, sino que hasta los paisanos. Y ahí se armó un entrevero de sangre, sudor, y las mujeres estaban metidas dentro de las casas y los indios empezaron a quemar todo el Fortín. Entonces Mendoza empezó a perder sus soldados, empezaron a caer. Pero en ese momento, en plena lucha, trataron de organizarse bien y lo importante era proteger a los civiles.
Y cuando los indios estaban por ganar la situación, vino un indio y hizo una seña y hizo salir a todos los demás indios. ¿Qué pasó entonces? Parece ser que la orden era del mismo Catriel, que le dijo que no querían perder más indios porque Catriel había recogido bastante ganado, caballada, oveja, todo eso, y necesitaba a todos los que puedan, porque si no iba a ser imposible cruzar la frontera con eso. Y el capitanejo se quedó con la sangre en el ojo, porque había perdido bastante, y ya tenía el triunfo entre las manos, así que se le fue la victoria. Entonces, ¿qué pasó cuando se fueron? Otra vez dio parte el teniente capitán Mendoza de que habían muerto 20 milicos y varios civiles, y que de casualidad no se llevaron ninguna perdón, ninguna cautiva. Entonces los indios partieron, y cuando partieron vino una fuerza de Maldonado para ayudar al fortín, porque vieron desde un par de leguas que el fortín estaba prendiendo fuego, y por suerte pudieron llegar a tiempo. Y este era un general que había llegado. Entonces, ¿qué pasó? Organizaron todo otra vez. Mendoza quedó al mando del general, y el general le preguntó cuántas fuerzas le había quedado. Le dijo que más o menos le habían quedado 25 soldados, que los demás estaban muertos y heridos, y que había muchos muertos civiles. Más o menos pasaron un par de horas y vieron que el arreo seguía. Era demasiado el arreglo, perdón, el arreo que había. Y entonces era un espectáculo de no creer. Se escuchaba el balido, el mugido de las vacas, los caballos, porque había tordillos, zaino, tostado, manchado, había de todo tipo de caballo y yegua. Y bueno, entonces se fueron con el botín los indios. Se ve que la intención era ya no tomar más nada, sino llevarse todo lo que habían robado. Este salvaje era bastante astuto. Que pensé que el gato. Entonces ordenó justamente que se fueran todos. Cuando más o menos se hizo la tarde, empezaron a prender las luces, a organizarse, y vino un chasque diciendo que necesitaban soldados para partir para Azul, porque Azul también estaba bajo la misma situación. Entonces el general le dijo si lo acompaña a Mendoza, y me dijo que sí, que solamente iba a dejar 10 soldados a cargo, y que él se iba a ir justamente con el general hasta Azul. Y eran bastante leguas para llegar hasta allá. Así que empezó a anochecer y fueron hasta al galope, porque no podían ni siquiera ir al trote. Y cuando llegaron más o menos, era casi pasando la medianoche, y casi son recibidos a los tiros por la defensa de Azul. Entonces agarraron y se fueron al fuerte de Azul. Vieron que la ciudad sí en verdad estaba siendo saqueada, y no se podía hacer más nada, porque ya de noche era difícil la situación, y casi la población estaba en el fuerte, que era bastante inmenso. Así que tuvieron que esperar hasta el otro día para ver cómo seguían los combates y la situación, y qué señales tenían del gobierno, si iban a mandar ayuda desde Buenos Aires, porque se decía que el ministro de Guerra Alsina venía en tren hasta Flores, y de Flores iba a venir con 400 milicos, y contaban con la guardia provincial bajo el mando del capitán Maldonado. Así que la situación era bastante severa, y los medios, locales, los diarios de la capital, de los porteños, decían que la invasión era insostenible, y que Catriel había causado bastante daño. Pero eso ya es otra historia, y vamos a ver cómo sigue esto. Nos vemos, hasta la próxima.